Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un gran tema. Traemos también a un gran expositor, un gran amigo de la red de psicólogos católicos, el psicólogo Pablo Caruso, que ya está con nosotros. Ahora lo vamos a presentar. Bienvenido, Pablo. Y bueno, también pues bienvenido a cada uno de ustedes a este webinar. Traemos un tema muy interesante. Le quisimos dar también un título bastante peculiar, la psicología holística versus psicología católica. Ya vamos a hablar de eso. Justamente Pablo es la persona indicada para hablarnos de ambos temas, ¿verdad? Y sobre todo en el día de hoy que la práctica de la psicología, la psiquiatría y bueno, el tema en general de la salud mental, se habla y se dicen muchas cosas, ¿verdad? Algunas desde la ciencia, otras no tanto. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido a través de, pues de esas, a veces hasta técnicas, instrumentos, pseudociencias. Entonces, pues, ¿quién más que Pablo puede hablarnos de ese tema? Pero casi entramos en lleno a conversar sobre eso. Quisiéramos pues también recordarles, como es de costumbre en cada webinar que hacemos, nuestro programa de webinar que tenemos para este semestre en el mes de mayo. De hecho, precisamente el día de mañana, así como están viendo, vamos a tener un tema, vamos a tener dos webinars seguidos hoy y mañana nos va a acompañar la psicóloga Inés Mejía. En este mes de María, pues vamos a tener ese tema, el de la mano de María, un abordaje teológico y psicológico. Así que desde ya también los invitamos para que nos acompañen el día de mañana a esta misma hora, 7:15, hora de Costa Rica y hora de México, para que desde ya nos vayan acompañando. También están viendo nuestras diferentes redes sociales. Muchas personas a veces nos preguntan dónde pueden ver estos videos, dónde pueden revisarlos. Bueno, en nuestro canal de YouTube, ahí está el código QR, pueden sacarle una fotografía. Si no, a partir de mañana ya les va a aparecer el video, este video y esta webinar que vamos a realizar con Pablo. Les va a aparecer justamente en nuestro canal de YouTube. También tenemos, por supuesto, eh, nuestra página de Facebook del Proyecto Ánima y la página web de la Red de Psicólogos Católicos, donde podrán encontrar también los datos de Pablo en el país Argentina. Pablo es de ahí, entonces buscan Argentina por país en el menú y ahí van a encontrar los datos de Pablo, ¿verdad? Por si necesitan el apoyo de él, si nos acompañan desde el país origen de Pablo o de alguna otra zona de América, inclusive de Europa, que también sé que Pablo tiene pacientes, entonces con mucho gusto ahí lo pueden contactar. Bueno, también para que estén informados de nuestros eventos, de nuestras actividades, no se pierdan nada, tenemos el grupo de WhatsApp desde la psicología, ahí está también para que le tomen una fotografía y bueno, nos acompañen en este grupo donde generalmente damos información, tips desde la espiritualidad, pero también desde la psicología. Es un mix muy interesante que tratamos pues de generarles información y formación a través de este grupo de WhatsApp. Así que si los que gusten nos pueden acompañar, si ya están, pues qué dicha que estén, y pueden invitar a familiares, amigos y como decimos, no tan amigos. Así que adelante. Y bueno, ahora sí, vamos al plato fuerte que es el día de hoy. Quería pues presentarle un extracto. Muchos de ustedes ya conocen a Pablo Caruso. Pablo es prácticamente un influencer en YouTube, tiene un canal muy fuerte en YouTube donde tiene mucho material, inclusive los invitamos, ahora Pablo puede hablarnos un poco del canal, pero bueno, ¿quién es él? Él es licenciado en psicología, él es psicólogo católico, es especialista en psicología clínica y en discernimientos entre patologías mentales o influencias demoníacas. Tiene estudios en filosofía y teología, es docente universitario y coordinador de grupos. Además, es conferencista. Así que, pues, dejo de compartir, los dejo directamente con Pablo. Pablo, encantado de tenerte por acá. Bienvenido. Tienes el micrófono. Adelante. Hola, 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 hola Javier, hola para todos los que están del otro lado. Primero, Javier, agradecerte por una vez más estar aquí en este gran proyecto. Así que bueno, vamos a hablar un poco de este tema que me convocaron para poder justamente dar una mano con qué es la psicología, etcétera, etcétera. Voy a compartir la presentación, a ver si me deja. Avísenme ustedes si lo están Sí, viendo. ya está. Nada Eh, más avisar, que no, Pablo, perdón, no me veo avisar. yo. No, Sí. ya estamos viendo tu presentación.
Ok. Estoy buscando la manera de. Dame un segundito que ahí lo voy a Bueno, poner. mientras te acomodas, decirle a la gente que puede Ahí ir está. haciendo las preguntas en el chat, ¿verdad? Al final tenemos un espacio también, pero pueden ir haciéndolas desde ahora en el chat. Después las podemos leer y si no, al final por ahí hay un pequeño espacio para eso. Adelante. Perfecto. Bueno. Ahí estamos entonces. Bien. Psicología católica versus psicología New Age, ¿no? Le pusimos este título sugerido, ¿no? por la organización para que entendamos bien de qué va la cosa hoy, que está muy en boga este tipo de prácticas y este tipo de intervenciones. Entonces, son dos miradas distintas sobre el hombre antropológicamente hablando, sobre el sufrimiento, sobre la sanación. Y yo sé que hay algunos conceptos que por ahí son un poco confusos en cierto sentido. Bueno, psicólogo católico, la ciencia, la fe, la religión, por qué se juntan las cosas, el psicólogo New Age, que en realidad es un psicólogo holístico. Bueno, veamos un poquitito. Lo primero que quiero que entendamos es lo siguiente. Hay una comparación que podemos hacer etimológica y semántica en cuanto a la psicología. Después le agregamos lo católico y después hacemos la comparación con lo holístico. La mayoría por ahí de los que están del otro lado, esto ya lo saben, lo comento para quizás hay alguien que no tiene idea de dónde proviene, para agregarles información importante. Psicología lo podemos dividir en dos. Viene lo psico, que es la psique, el alma, el soplo vital, el principio de vida, y del otro lado, logía o logos, que justamente es el estudio, el tratado, la razón. Y en el sentido originario del concepto, ¿no? Cuando la psicología no existía como tal, podemos puntualizar, ¿no? El inicio de la psicología científica en el laboratorio de Wundt, hace tiempo ya, pero en ese momento no. La psicología es el segundo desprendimiento de las ciencias sociales detrás de la filosofía, pero en el sentido originario era, bueno, estudiemos el alma, sobre todo allí por Aristóteles, por Platón, estudiamos la parte interior de la persona. En la tradición clásica remite a la vida interior y las facultades del alma, entendiendo facultades del alma como aquellas potencias, ¿no? Aquellas potencias vitales por el cual el ser humano vive, conoce, desea, elige, etcétera. Y si lo tomamos desde Aristóteles, bueno, tenemos el alma vegetativa, sensitiva, donde entramos más nosotros, porque es la vida interior, y el alma, obviamente, racional, ¿no? La semántica, el uso moderno, ya nos desplazamos, es decir, ya en la universidad, en la facultad, nadie habla del alma porque queda en un sentido espiritual, en un sentido religioso, es algo que no se puede medir en un laboratorio, que no se puede generar una supuesta evidencia, entonces eso lo sacan y se habla, ¿no? De una disciplina que estudia los procesos mentales, las emociones, las conductas en los individuos, en los grupos, entre otras cosas, ¿no? Por eso, para dar una definición en general, se desplaza el alma hacia el comportamiento, la mente, las emociones, corremos ese concepto, y el sentido actual es más técnico porque obviamente que es científico y descriptivo. Yo suelo decir que la psicología es una ciencia artística, es decir, hay una ciencia, hay un basamento científico, pero después es un arte también de cada terapeuta en su estilo, en su manera de abordaje. Y ya no suele entenderse literalmente como estudio del alma. Cuando uno dice esto, generalmente queda como un bicho raro, porque acá, bueno, no, me estás hablando de religión o me estás hablando de espiritualidad y esto no absolutamente no tiene nada que ver. Y si nosotros vamos a la definición de la OMS, en ningún momento pone el concepto espiritual, es el completo bienestar psíquico, social, como es psíquico, social, emocional de los individuos, etcétera. Pero en ningún momento ponen biopsicosocial, en ningún momento ponen la parte espiritual, eso queda completamente de lado. Entonces, la idea clave de esto es que la etimología de la psicología remite al alma, pero su semántica contemporánea la define principalmente como el estudio de la mente, la conducta y de aquellos procesos psíquicos o psicológicos. Ahora bien, entremos un poquitito en lo que es la psicología católica. Y siempre, yo por lo menos cuando explico algo, me interesa explicar las bases, explicar los conceptos y la etimología, porque si no, no terminamos entendiendo de qué hablamos, ¿no? Los conceptos se van estirando y hablamos en el aire. Entonces, ¿qué significa realmente
la psicología católica, ¿no? Básicamente, como decíamos recién, no lo voy a volver a repetir, sige, logos y la etimología, y católico, que proviene del catolicos, ¿no? Del griego, significa universal, como la mayoría seguramente conoce o sabe. Pero también significa según el todo, íntegro, pleno, ¿no? Viene un poquito desde este lado. Remite a una visión total de la persona. Uy, pero ahí se choca con el psicólogo holístico, porque holístico viene de holos y holos es todo. Entonces, psicología católica y psicología New Age sería más o menos lo mismo. No, porque tiene una antropología completamente diferente. Entonces, nosotros lo que hacemos no es solamente ver a la persona en cuanto a su materia humana, ¿no? Materia humana podemos decir mente, emociones, soma, que sería el cuerpo, procesos mentales y todo lo que quieran agregar conceptualmente hablando, sino que lo vemos inmerso, ¿no? Inmerso justamente en un todo que sería justamente Dios, no el universo. Lo vemos desde ahí, desde una antropología cristiana. Por lo tanto, la psicología católica comprende al ser humano de modo integral, cuerpo, mente, afectividad, voluntad, emociones, etcétera, y dimensión espiritual en clave católica. No va a reemplazar a la ciencia, sino que obviamente ilumina a la ciencia desde una antropología cristiana, ¿no? Como la fe ilumina a la razón. Si no nos quedamos en una psicología completamente atea, ideologizada, progresista, donde ya ni siquiera un psicólogo puede decir, no puede decir a una mujer que es una mujer, a un hombre que es hombre, porque se ponen mal, porque están completamente ideologizadas los nuevos psicólogos o licenciados. Entonces, acá hay que definir las cosas como son. En pocas palabras, no es otra psicología, sino que es una psicología, obviamente, de la persona humana, de los grupos, entendida en su toda total o en su toda realidad, que está inmerso, ¿no? Debajo de este paraguas más amplio y no es un individuo que flota por las orillas agarrado de una rama, como diría Heidegger, ¿no? Que va rebotando y su suerte justamente está hacia el azar. Hagamos una definición más precisa todavía. Lo católico versus lo holístico. Yo recién lo presentaba, ¿no? A lo holístico. Es una diferenciación etimológica, lingüística, teológica e histórica, ¿no? Católico, como lo vimos, del latín tardío, catholicus, y del griego católicos, que es universal. Lo vimos recién. En cambio, holística viene de holos, de un todo. Hasta ahí, bueno, universal, todo, más o menos pareciese parecido. En cuanto a la clave lingüística, designa lo universal, lo católico, y en español, obviamente, que se liga principalmente a la fe, a la iglesia, a la doctrina católica. En cambio, lo holístico eh, es una realidad que toma y que comprende al todo, no solo por sus partes, ¿no? Obviamente que el todo comprende, o el todo es la suma de las partes, como lo podemos ver de la Gestalt, pero va más allá, comprende a una totalidad, no solamente por la sumatoria de sus partes, es una totalidad, pero una totalidad que es vista desde otro lado, ¿no? Hay una diferenciación más sutil. Desde lo teológico, no significa solo integral, como lo holístico sí lo es, sino universal y obviamente en una plenitud de fe. En el catecismo, como podemos verlo en el catecismo de la Iglesia Católica del 830-831, es universal según su totalidad que es abarcada y comprendida dentro de ese todo, esa capa mayor, podríamos decir, que es justamente la variable espiritual, en este caso la Santísima Trinidad, Dios, etcétera. En cuanto a lo holístico, la visión teológica no implica por sí misma una revelación, ni una iglesia, ni una verdad doctrinal. Describe un enfoque integrador y ya vamos a ver por qué. Porque si hay algo que la psicología New Age tiene, es un relativismo total. Y en lo histórico, un cristiano muy temprano como San Ignacio de Antioquía hablaba ya de la Iglesia Católica allá por el año 100. En cuanto al histórico del término holístico, es un término más moderno ligado a lo holístico que se difunde a partir más o menos del siglo XIX, siglo XX. ¿Cuál es la idea clave de todo esto?
Ambos remiten a la idea de totalidad. Ahí tenemos un punto donde hay un punto de contacto, pero no son equivalentes, no son equivalentes para nada. El católico expresa la universalidad de la fe, perdón, y de la iglesia. Lo holístico expresa un enfoque integrador sobre un todo que ellos lo van a definir de otra manera. El todo como el universo, el logos planetario, aquella, como lo podemos parafrasear a Freud, ¿no? Ese sentimiento oceánico, ¿no? Donde somos esas olitas en el océano, donde somos todos uno. Bueno, la clave holística justamente tiene conceptos muy puntuales, que ya vamos a entrar en eso, que están vinculados al esoterismo. En cambio, un psicólogo que tiene la formación científica, que tiene una buena formación y que tiene básicamente una manera de mirar al sujeto, a la persona, desde una antropología cristiana, ya es otra manera de conceptualizar la realidad. En cambio, yo era psicólogo holístico en su momento, ¿no? Previo a la conversión. ¿Desde dónde lo vas a ver? Y lo vas a ver en clave energética, lo vas a ver en, según la necesidad, la técnica que necesite para ese momento, toma de decisiones, astrología, problemáticas familiares, entonces hacemos una apoyatura en constelaciones familiares. Estás muy estresado o ansiedad, vamos a ir por la parte psicoterapéutica, pero también vamos a apoyarnos con una sesión de Reiki, entre otras, ¿no? Entre otras. Por lo tanto, los enfoques son diferentes. Por ejemplo, típica situación que te llega al consultorio. Una pareja, un matrimonio, años de casados y la cosa no funciona, van en general, estoy hablando de algo general, pero me llegan muchos casos de esto, y van a consultar a un psicólogo. Y hoy justamente me comentaban un caso. ¿Y qué va a hacer el psicólogo cristiano en general? A menos que haya algo muy grave, va a tender a unir, ¿no? ¿Por qué va a tender a unir? Porque el sacramento es indisoluble, porque están casados bajo, ¿no? Bajo la aprobación de Dios, podríamos decir, porque han hecho un proceso, porque están unidos y son tres ya, no solamente dos. En cambio, el psicólogo holístico, progre, etcétera, ideologizado, lo que va a hacer es, bueno, no funciona, bueno, no la luches demasiado. Listo, acá todo es relativo, vos tenés que ser feliz, y si el otro no te hace feliz, salí de ahí y búscate otro, ¿no? Esto es lo que proponen en general. Y yo esto lo he vivido en pacientes que vienen y me dicen esto, no, 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 a ver, me dijeron que no luche más porque no tiene sentido, porque no estás siendo feliz, porque esa persona está vibrando mal, porque ya no te conviene, porque ya no te satisface. Son dos miradas completamente distintas, dos miradas completamente distintas que justamente remiten a esto, ¿no? A la etimología que estamos hablando, a desde dónde es su génesis, ¿no? Desde dónde nos vamos a parar para ver a la persona. El psicólogo holístico se va a parar en que somos justamente personas que podemos ser dioses en la tierra, que tenemos múltiples herramientas que podemos usar, que cada uno va a tener su verdad, que no hay una única verdad, que tenemos que luchar contra las religiones instauradas, porque cada uno en esta nueva era acuariana tiene su propia manera de ser, etcétera, etcétera, etcétera. Vayamos al punto 830 y 31 del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir católica? La palabra católica significa universal, esto está en el Catecismo, en el sentido de según la totalidad o según la integridad. La Iglesia es católica en un doble sentido. Es católica porque Cristo está presente en ella. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia Católica, lo que mencionábamos de San Ignacio de Antioquía. En ella subsiste la plenitud del cuerpo de Cristo unido a la cabeza, lo que implica que ella recibe de él la plenitud de los medios de salvación. Vamos a ver cuál es la diferencia entre salvación de la Iglesia Católica o de la psicología católica, pongámosle, y de la psicología New Age. Bueno, confesión de fe recta, completa, vida sacramental, intra, misterio, bueno, todo esto. En el 830, 831 es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a la totalidad del género humano. Todos los hombres están invitados al pueblo de Dios. Por eso este pueblo es uno y único y se tiene que extender por todo el mundo. Bueno, esto no existe en el paraguas New Age, ya sea en cuanto a algún tipo de líder espiritual, espiritualoide o algún psicólogo holístico.
Diferencia central, ¿no? Ya salimos del campo etimológico semántico y vamos al campo de lo antropológico, ¿no? Eh, Porque no es solo la técnica, ¿no? No es solo la técnica o la intervención, por ejemplo, que yo les comentaba recién del matrimonio, pero por ejemplo hay otra típica. A medida que voy hablando, esto no está armado ni mucho menos, se me vienen situaciones, ¿no? Una chica de 20 años que quiere vivir la castidad. Una chica católica que básicamente es muy piadosa y está de novio, 20, 22 años. Es una pareja joven de novios que quieren vivir la castidad los dos, cosa hoy rarísima que no se ve no se ve mucho lamentablemente, ¿no? Se ve muy poco. Entonces, esta pareja recurre a un psicólogo que aparentemente era un psicólogo de fe, pero que termina siendo un psicólogo más del montón, porque lo que les dice es, no, a ver, no, esto no me parece que sea una buena idea. Eh, Vivir la castidad, ustedes están chicos, me parece que tienen que poder vivir su sexualidad de la manera más libre que puedan, ¿no? De la manera más libre que puedan. Bueno, ahí tenemos una intervención típica. Dos personas que muy poco se ve hoy en día, que quieren vivir esa virtud, que obviamente el mundo lo niega o el mundo directamente lo bastardea, mismo la propia iglesia a veces no habla de eso, y que lo quieran vivir parece algo fuera de serie. Y un psicólogo dice, no, salgamos de aquí. Y empiezan a poner intervenciones, ¿no? Porque la represión por esto, porque lo otro, y qué problema tendrá con la sexualidad. Entonces vamos a la teoría sexual de Freud porque dijo tal cosa en la sexualidad infantil y se van para ese lado. Pero las personas querían vivir de esta manera. Entonces, si viene un psicólogo católico, se supone que uno va a ir para el lado de reforcemos esto, vayamos para que ustedes puedan sostener la castidad y vivir el noviazgo de la mejor manera posible, anclados en esto. Otro ejemplo, tratamientos de conversión o afirmación. Eh, si viene una persona que tiene una disforia o que tiene algún tipo de conflictiva con esto y realmente viene como motivo de consulta, se supone que uno tiene que abogar porque la persona vuelva a su orden natural. Bueno, si tenemos psicólogos ideologizados, lo que van a hacer es todo lo contrario, ¿no? Entonces, ¿qué entiende cada una por el ser humano? Por un lado tenemos concepto de sufrimiento, libertad y salvación. Hay que ordenar la energía si hay una herida, hay que desbloquearla. ¿Qué tenemos que hacer? Profundizarla, verlo como una prueba que Dios nos tiene. ¿Cómo debemos verla? Más allá de la cuestión científica, más allá de la cuestión que podemos abordar desde la pura ciencia psicológica. ¿Cómo vamos a abordar ese sufrimiento? ¿No? Si tenemos un psicólogo holístico que por ahí tiene un basamento budista, sabiendo que el sufrimiento es lo que hay que abolir y que la base del sufrimiento es el deseo, entonces tenemos que dejar de desear para no sufrir. Bueno, el católico te va a decir, mirá, el sufrimiento es intrínseco a la vida del hombre, y ahí lo tenés a Jesús en la cruz. ¿Eso significa que vamos a darnos látigos? No, eso no significa eso, pero significa que hay que atravesarlo, y que es parte de, y que no tenemos que negarlo. Entonces, bueno, y tenemos dos miradas. La libertad, en clave humana, por ejemplo, Roger Scruton dice que es, un filósofo británico que falleció, dice que es, bueno, la responsabilidad más el sacrificio te da la libertad. Si hay algo que no tiene la New Age es responsabilidad y sacrificio. ¿Cómo va a tener alguien sacrificio, sacrificarse por, cuando en realidad todo es relativo, la moral es relativa, puedo hacer lo que quiero, etcétera, etcétera? Entonces, elegir el bien o crear mi propia realidad. Elegir el bien o crear mi propia realidad. Eso es lo que tenemos en vista, ¿no? Bueno, elijo el bien, que es lo que va a tratar de hacer el psicólogo católico, o básicamente creo mi propia realidad, co-creo con el universo,
etcétera, etcétera, etcétera. Esperen que estoy cambiando el volumen porque me estoy quedando sordo. Ahí está. Y en cuanto a la salvación, ¿gracia de Dios o autosanación? Si hay algo que la New Age dice y que el psicólogo New Age, que tiene ese basamento, va a ir por ello, es que es una autosalvación. No es una salvación por gracia de Dios. Es una autosalvación. Pensamiento recto genera una recta energía, genera una supuesta sanidad y a medida que yo voy pasando por esto y cuanto más perfecto, perfectible soy, más puedo autosalvarme. En clave budista, la iluminación. En cambio, el psicólogo católico, basado en la doctrina católica, no va a ir por ese lado, porque si no lo que estamos haciendo es reforzar el yo. Estamos permanentemente inflando como un globo o como una piñata, ¿no? Una piñata aquí en Argentina es en los cumpleaños de los niños, un globo que se infla y que adentro tiene caramelos, dulces, etcétera, y que después se pincha y caen para que los niños los agarren. Tenemos que, y nos inflamos, nos inflamos, nos inflamos, y ese es un narcisismo espiritual total. Entonces, entonces, no digo que todos sean así, pero lo que uno ve es que el psicólogo holístico que utiliza todas estas técnicas y que tiene esta antropología de base, va a ir por una herejía antropocéntrica, como diría el padre Kentenich, donde se reemplaza a Dios del centro y se pone el hombre, el propio hombre. Bueno, Pablo, pero mira, si vamos a terapia es para sanarnos, sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Todos vamos para sanarnos y todos tenemos un yo. No vamos a ir a eliminar el yo como el budismo quiere hacer en última instancia, pero no podemos poner el yo en el centro todo el tiempo. ¿Qué le decimos a una persona cuando tiene que salir de una situación? Hoy lo hablaba con un paciente. Bueno, si esa persona hizo todo lo que tenía que hacer para salir de una situación X, Y y Z, ya queda entregárselo a Dios y rezar para que también te ayude desde ese lugar. Yo se los digo porque trabajo con personas que tienen posesiones, vejaciones, infestaciones, obsesiones demoníacas y de ahí hay que sacarlos, obviamente con un sacerdote que se dedique a eso y en paralelo con la parte psicoterapéutica, pero los dos mundos están en permanente interacción. Entonces, bueno, ahí tenemos el otro concepto, sufrimiento, libertad y salvación. ¿Cómo sigue la cuestión, no? Desde la psicología católica, cuerpo, mente y alma bajo una misma verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, la persona es creada por Dios a imagen y semejanza, está herida por el pecado original y está llamada a la santidad. Si alguien tiene duda con esto, bueno, ahí tenemos un inconveniente. Pero en la New Age entramos en un sentimentalismo, porque la New Age va a lo emocional, a lo pulsional, a lo afectivo. Entonces, como mencionaba antes, hay que sentirse bien. No, hay que sentirse bien. Eso es lo principal. La felicidad, el sentirte bien. Si alguien te hace mal, lo corres de tu camino. Si un trabajo te hace mal, lo sacas de tu camino. Y así vas sacando todo lo que no vaya. ¿Eso significa que uno no puede salir de un trabajo si realmente es muy perjudicial? Sí, obviamente que sí, pero acá estoy hablando en sentido más general, porque la New Age va a sintámonos bien, ¿no? Porque es una mirada hacia uno mismo, cómo terminó su vida Buda y cómo terminó su vida Cristo, uno encerrado en sí mismo y el otro abierto al mundo. Son dos miradas distintas. Eh, Busca sanar las heridas, ordenar la vida afectiva, crecer en virtudes y vivir según la verdad. Eso es lo que nosotros como instrumentos tenemos que intentar hacer. Tenemos que intentar hacer, ¿no? Se usan herramientas serias de la psicología, lo científico, pero no separa la salud mental de la visión cristiana del hombre. Otros casos que yo me dedico a esto, como un nicho, personas que pasan de psicólogo en psicólogo, nada funciona, psiquiatra en psiquiatra, no funciona la medicación. Vienen, hacemos un discernimiento y esa persona tiene obviamente de base, no sé, por ejemplo, una depresión, pero en la parte espiritual tiene una influencia cuasi de tipo extraordinaria. Entonces, claro, la depresión nunca va a salir de ahí por más humanidad que metamos si la parte espiritual que se monta sobre lo humano está tomada o está comprometida. Entonces, limpiamos esta parte, oraciones, liberación, exorcismos, etcétera, no conmigo, sino con el sacerdote encargado que sepa de esto y en paralelo vamos trabajando la parte humana y esa persona sube, ¿no? Empieza a funcionar la medicación, empieza a funcionar la psicoterapia. No es magia, obviamente, pero es una visión que integra
y que permite la sanación, porque desde el otro lado lo que se va a hacer, como esto no se ve, es o mandarle a un clarividente a que no sé qué le haga, que va a seguir recurriendo, recurriendo y recurriendo, y nunca va a poder salir de ese laberinto. Psicología New Age es un bienestar mezclado con una espiritualidad obviamente que difusa. ¿Por qué difusa? Y porque uno de los conceptos principales es que es sincretista y panteísta, es decir, toma distintos elementos, los mete, los mezcla y sale una resultante, ¿no? Y es panteísta porque adora, venera distintos dioses. Entonces es completamente difusa, no se sabe bien por dónde está, es amorfa, no tiene una forma propia y obviamente no tiene una institucionalidad. Por eso se habla de espiritual versus religión. Se suele hablar de conceptos como energía, vibración. Hoy está muy de moda el manifestar. Vos podés manifestar tu realidad. Ya se cambió un poco el concepto, no, no se cambió, pero vieron que hay conceptos de moda. Bueno, antes era más la vibración, ahora está mucho, lo ponen, no sé, Instagram, y van a encontrar manifestación, curso de manifestar, cómo manifestar tu vida. Está muy en boga esto. Crear tu realidad, co-crear con el universo me respondió, el universo me da una lección, etcétera, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la ley de la atracción, con un librito bastante chiquito que es un compendio como una suerte de, no digo de Biblia de lo New Age, pero que es muy leído, como El Secreto. Vos decretás lo que querés en tu vida, ¿no? A partir de afirmaciones que uno puede utilizar más desde una técnica conductual, ¿no? Y cognitiva conductual si se quiere tener afirmaciones positivas para que la persona salga, ¿no? De ese entramado negativo. Sí, se puede, pero acá se está decretando al universo, ¿no? Yo le pido al universo, decreto que voy a ser próspero o abundante, ¿no? Entonces el universo me lo va a devolver. Terapias energéticas múltiples y la autosalvación que veíamos hace un rato. Se desplaza a Dios del centro. ¿Por qué? Por yo en el centro y los demás elementos que van a co-crear conmigo, o yo que co-creo con el universo, ¿no? La energía, etcétera. Sanidad holística, ¿no? Esto es del Consejo Pontificio de la Cultura, diálogo interreligioso del documento Jesús Portador de Agua Viva, una reflexión cristiana sobre la nueva era. La sanidad holística, o sea, la sanidad del todo, se centra en el importante papel que desempeña la mente en la curación física. Y esto es importante porque ellos te van a decir que con el recto pensamiento vos podés sanarte. Entonces, muchas veces ni siquiera se recurre a la medicina. Obviamente que recurren a la medicina alternativa, pero desde su mente, si se programan, me puedo autosanar. Y ahí alguien puede ser abogado del diablo y decir, bueno, sí, pero es mejor tener pensamientos positivos que negativos. Sí, claro, sí, claro. Yo voy más para un criterio de realidad que un pensamiento positivo porque muchas veces caemos en las polaridades y de ser hiperpositivista a veces termina siendo un negador, pero puede haber personas que sean optimistas. Entonces, pero de ahí a me sano una enfermedad porque voy a pensar en positivo, bueno, ya nos estamos poniendo como dioses, ¿no? Que nos da la posibilidad de sanarme a mí mismo, de hacerme autorreiki, entre otras cosas. No, bueno, nosotros somos humildes y pequeños y dependemos de. Se dice que la conexión entre los aspectos espirituales y físicos de la persona se encuentra en el sistema inmunológico, esperen que no sé qué pasó con la cámara, inmunológico y en el sistema de chakras. En el sistema de chakras, obviamente, estamos recurriendo a la visión hinduista. El catecismo dice, ¿no? Los individuos, no, esto no es el catecismo, está mal el título. David Spangler, que es como un autor muy importante de la nueva era, dice, los individuos y los grupos viven sus propias fantasías de aventura y de poder, generalmente desde una perspectiva ocultista o milenaria. La característica principal en este nivel es la conexión con un mundo interior de satisfacción del ego. Eso es lo que mencionaba antes, un mundo interior que me va a satisfacer mi propio ego. Eh, lo que ocasiona un cierto distanciamiento, no siempre perceptible del mundo exterior. Muchas veces, bueno, dice que se pobla de figuras exóticas, maestros, adeptos que generan dependencia.
Se lo digo por experiencia personal. Este espacio se relaciona con poderes psíquicos, misterios ocultos, conspiraciones, enseñanzas secretas, etcétera, ¿no? Este texto remite a un narcisismo espiritual, como les mencionaba anteriormente, que es lo que genera la New Age, y el psicólogo New Age, en vez de eh, hacer que esa persona salga un poco de sí mismo, lo va a meter más en sí mismo porque tiene este basamento, obviamente, teórico. Supuestos esotéricos que mencioné anteriormente, pero que es bueno repasarlos, porque estos supuestos esotéricos están dentro de la antropología, la visión del hombre que tiene un psicólogo holístico. Les cuento rápidamente un proceso que yo viví. Yo como psicólogo holístico, previo a la conversión, tenía múltiples abordajes de la persona, teóricos, prácticos, y cuando ingreso en el proceso de conversión y se me empieza a mover todo esto y básicamente a sacar, en un momento me quedo como, ¿y ahora desde dónde hablo? Claro, tenía la parte científica, obviamente, pero ¿cuáles son los agregados? ¿No? Entonces, a lo que voy con esto es muy importante el background que la persona tenga. Y el psicólogo holístico New Age tiene todo este background. Bueno, el universo, que es una energía, un poder divino impersonal, donde todo es uno, no existe la dualidad. Todo proviene de la energía y va hacia la energía. Cada ser humano es su propio Dios. El bienestar depende de la energía. Se dice, yo tenía un maestro en esa época que mencionaba que la Tierra es una escuela de dioses, es decir, cada uno puede ser su propio dios, que el bienestar va a depender de la armonización de mi energía, que tengo que fusionarme con el cosmos a partir de elevar mi frecuencia vibratoria, donde todos los seres, bueno, entidades, y este es súper importante el primero, el pensamiento errado predice la enfermedad. Obviamente, repito lo mismo, si tenemos pensamientos negativos todo el tiempo y me veo mal a mí mismo, al mundo, a los demás, ¿puedo caer en una depresión? Sí, obviamente que sí, pero aquí va desde un lugar más alto como la parte espiritual. La salvación coincide con el autodescubrimiento, me autosalvo, no hay una revelación, no me salva Dios, no hay juicio, no hay nada. No se vio una sola vez, sino múltiples ruedas, múltiples encarnaciones en la rueda del samsara, que básicamente es perfeccionar y evolucionar hasta que llegás a una última, que es donde te evolucionás, te iluminás. Todas las religiones son iguales porque no hay una verdad absoluta, hay múltiples verdades según cada uno, cada persona, y cada uno va a elegir lo que más le guste, básicamente. Y por último, vamos cerrando, la nueva era, el psicólogo New Age, y el hombre perfectible. Siempre repito lo mismo porque si no parece que estamos haciendo una presentación de New Age, que yo ya la hice en este grupo, pero no, aquí estamos hablando de los preceptos y el background o el marco teórico que el psicólogo holístico tiene. Eh, Alcanzar la propia realización por nuestras propias fuerzas en un esquema de valores que construyo yo. Tenemos tres menciones al yo: propia realización, por mi fuerza y por mi esquema de valores. En ningún momento hay otra visión trascendente de la vida. Y el psicólogo New Age va por este lugar, porque tiene este marco. Es un yo autocreador permanentemente. Por eso el padre Kentenich habla de una herejía antropocéntrica. En una comparación directa, la pregunta de fondo, profunda, es, bueno, ¿quién salva al hombre? En la visión católica, donde nos montamos los psicólogos católicos, es que necesito conocerme, sanar, ordenar mi vida y abrirme a la gracia de Dios, verdad, virtud y gracia. Y el New Age y el psicólogo New Age dice, necesito alinearme con mi energía, manifestar mi realidad y conectar con el universo. Energía, manifestación y autosanación. Si no se ve la diferencia es porque o lo explico muy mal o es muy complejo, ¿no? Hay una gran diferencia desde donde vamos a intentar humildemente intervenir nosotros como psicólogos católicos a el psicólogo holístico. Y ahora sí, por último, ¿cuál es la diferencia clave? ¿Cuál es la diferencia clave?
Una sanación sin cruz no es lo mismo que la redención. La psicología católica no niega lo emocional ni lo terapéutico, ya lo dijimos, no lo va a negar nunca porque por eso es psicología, ¿no? Como lo explicamos etimológicamente, semánticamente, etcétera. Se le va a agregar porque la gracia supone la naturaleza, porque el mundo espiritual se monta sobre el mundo humano. Es como que, bueno, veamos, un médico ve a una persona solamente con el brazo derecho y nunca tenga en cuenta el brazo izquierdo. O sea, por eso, para mí, la parte científica se queda corta. O sea, hay todo un área que no la ve y que no la puede probar, porque no pueden probar una entidad. Bueno, sí que lo ven por una cámara de calor y no sé, bueno, está bien, pero se necesita alguien que se dedique a esto y nosotros debemos colaborar con ellos. Cuando hablo de ellos son los sacerdotes que están permanentemente en ese tipo de procesos y lo digo con mucha seriedad porque conozco en los casos y trabajo con ellos, ¿no? Pero lo ubica dentro de una verdad más grande. El hombre no se salva a sí mismo. En cambio, en la New Age sí, y estas son las diferencias, las características particulares de cada una de las dos visiones antropológicas de la psicología, si sacamos como si fuera un diagrama de flujo, psicología católica, psicología New Age, y de ahí vamos tirando las múltiples flechas de lo que estuvimos hablando hoy. Entonces, la idea es que nosotros podamos intervenir con esta antropología, con esta manera de verlo, para eso hay que tener una formación, para eso hay que intentar humildemente vivirlo como podamos, lo más rectamente posible, con todas nuestras faltas y con nuestros errores. Eh, pero la psicología New Age, y se lo digo por teoría y por práctica, es un reforzador sintomático, como yo lo defino, ¿no? Es un reforzador sintomático permanente. Entonces, bueno, aboguemos porque nuestra práctica, para los que están del otro lado y son psicólogos católicos, sea lo más ética posible y a la vez bien formada y siempre aspirando a que sea por un bien mayor, en este caso ser instrumentos de Dios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Qué bueno. La verdad es que clarísimo esa parte de donde explicaste prácticamente el tema de la antropología, la epistemología. Creo que es muy importante. Invito a los que quieren ir haciendo preguntas, por favor, las formulen. Permítame, y si gusta, les voy abriendo el espacio al micrófono. Vamos a ver. Ya pueden activar ahí los micrófonos el que quiera. Voy a aprovechar un comentario que hace don Yuri en el chat que dice, leí El Secreto hace años, incluso meten citas bíblicas. Yo no lo he leído, pero estoy asumiendo por el comentario de Yuri, que es un libro muy orientado a la nueva era, ¿verdad? Eh, Sí. Ahora, la pregunta de base a raíz de ese comentario de Yuri, yo creo que ya nos has dado pistas, muchísimas pistas de cómo reconocer también a este tipo de profesionales, pues, porque como vos decís, son profesionales con título, título de universidades. Pero a veces uno nos, digamos, uno puede buscar en Facebook. Yo he encontrado algunos, inclusive yo personalmente que he querido asistir, algunos uno en su Facebook son claramente, los encuentra uno, pero otros no son tan, no se exponen tanto. ¿Qué podrías vos recomendar cuando uno visita a un psicólogo? Y esto pasa mucho, de por primera vez vas, te lo recomiendan y vas a la cita, y normalmente el psicólogo no habla de sí mismo, deja que uno hable, pero uno necesita también entender con quién está hablando. ¿Qué sugerirías desde esa perspectiva? A ver, hay claves para diferenciarlos. Primero, si es presencial, el consultorio va a estar revestido de simbologías en general, a menos que tenga una pared blanca y una planta, pero en general hay elementos que se pueden ver, ¿no? Y que ya uno puede empezar a entender por dónde va la cosa. Por eso está bueno cuando uno va a un psicólogo observar también, ¿no? El ambiente connotado, ¿no? La connotación que tiene y lo denotado, es decir, lo que observo. Y si es virtual también, yo tengo atrás un montón de libros y acá no tengo un Buda, o sea, está San José, San Benito y la Virgen. Por lo tanto, el que viene acá ya sabe desde dónde voy, dónde veo la vida. Entonces, eso es por el principal punto. Después, ¿desde dónde, cuál es su discurso manifiesto?
si menciona palabras como energía, universo, el todo y cosas así, ya vamos a ver por dónde viene la cuestión. Y las intervenciones también, si son muy relativistas como las que mencionaba antes, sabemos que también va a venir por ahí. Entonces tiene que haber una observación del espacio, del discurso, de las intervenciones y ahí uno va pudiendo pesquisar eh, el el marco teórico. En general, el psicólogo no dice, bueno, yo soy esto, yo tengo tal escuela, a menos que el paciente le pregunte, que en general no preguntan, no lo saben, a menos que llegue el paciente por alguien que está en redes sociales y es manifiestamente de un bando, hasta un bando político también, o una manera ideológica, o una ideología puntual, por ejemplo, política. La gente ya sabe dónde va. Entonces, para mí eso es clave. Antes el psicólogo no podía revelar ningún dato de sí, no podía recibir un regalo en el ascensor, no podías ni siquiera mirarlo a la cara y hablar. Me parece que eso quedó un poco vetusto y que está bueno que la gente sepa a dónde va. Con quién está hablando, obviamente que no conoce su vida, pero sí puntos particulares y no sé, a mí la gente me llega por una afinidad por un lenguaje particular y porque está cansada de que le intervengan de las maneras que hablé antes o que no los entiendan. Y eso porque yo soy completamente transparente en redes sociales, por lo menos las personas que llegan por allí, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí la respuesta. Sí. Nuevamente, el que quiera hacer una pregunta, pues yo estoy aprovechando el poco tiempo que Pablo nos da. Si no veo preguntas, pues yo aprovecho el tiempo también a favor de ustedes. Pablo, yo sé que vos conoces a Catalina Davis, Sí. hemos compartido en varios escenarios juntos. Ella decía algo, pero que vos lo dijiste. En estos psicólogos holísticos o de la nueva vez, te proponen supuestas sanaciones. Catalina lo decía que muchas veces sí se sanaba de un dolor de cabeza, pero esa Sí, sanación era muy temporal, después venía un dolor de estómago, o sea, exacto. nunca pasaba sano. Se sanaba temporalmente, pero siempre había más, siempre había que volver, siempre había que Sí. volver. Entonces, también para que nos ayudes un poco desde ahí, ¿verdad? Ese engaño es como ese bucle en que te meten y no salís de ahí, ¿verdad? Cuesta salir porque lo que tiene la New Age es como si fuera una mamushka, es decir, por dentro siempre tenés algo más, algo más, algo más. Obviamente que hay un rédito económico, cuando estoy hablando de las técnicas, ¿no? No estoy Uh hablando -huh, del psicólogo que está muy bien que tenga un rédito, porque tiene una formación además de agregar las técnicas, de agregar por las supuesto. técnicas. Eh, pero cuando se hacen, son terapeutas que solamente hacen ese tipo de técnicas, constelaciones, etcétera, hay una retribución económica ya diferente a cuando uno va a hacerse oración de liberación y exorcismo, que contribuís vos voluntariamente si querés, no es una condición de ese proceso. Entonces ahí tenemos un punto. Después son supuestas sanaciones porque el síntoma va mutando. Yo he tenido pacientes de cuando era reikista que con psicoterapia y reiki tenían migrañas terribles y se le iban. Pero después el síntoma iba a mutar por otro lado porque se requiere permanentemente una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, porque todo lo que está por detrás de las técnicas es justamente lo opuesto a Dios y el opuesto a Dios quiere agarrarte y no soltarte, entonces, pero no con libertad, es decir, agarrarte y someterte, va a querer que vuelvas y que después te metas en otra, bueno, hice Reiki para armonizarme, pero tengo que tomar una decisión, bueno, te voy a recomendar que se tire las cartas y después que hagas tal y tal cosa. Entonces, son pseudo sanaciones que lo que terminan siendo es una gota de agua en el desierto, ¿no? Uh -huh. Y tal vez desde mi parte la última pregunta, y esto es como para gente tal vez que está aquí, que tal vez no es católica, pero que se motivó al asistir al webinar, pero también los que nos van a escuchar en el grabado. Hay mucha gente que tiene miedo de ir a un psicólogo que se autodefine católico, porque van a decir, no, lo que van a hacer es no sé qué me van a decir o me van E- es una sesión de Evangelizar. oración. Sí, Sí. exactamente. Van a aprovechar eso como una excusa de la terapia para evangelizar. ¿Qué podrías decir al respecto? Es decir, desde el profesionalismo y desde lo que, como dijiste, lo que inspira en los principios, pero más allá, la práctica. A ver, hablo de lo personal. Yo tengo pacientes católicos y pacientes no católicos. O sea, Uh -huh. y yo respeto por completo a quien quiere incluir en su tratamiento personal y por decisión la variable espiritual y a los que no. Y a los que Uh -huh. no. Y a aquellos que no, trabajamos humanamente
científicamente, etcétera, etcétera, desde mi estilo, de mi modelo, etcétera, y no metemos esa parte. O sea, yo ahí no voy a evangelizar a nadie. Eh, Obviamente que siempre está el deseo de uno de poder intentar que conozca la verdad y si existe alguna posibilidad, uno puede soslayar algún tipo de intervención, pero en general se respeta, ¿no? Lo que, por donde quiere ir el paciente eh, sin forzarlo. Aquellos que realmente vienen porque son católicos y quieren hablar de ese lenguaje y quieren expresar porque en otros lugares no lo pueden expresar porque no los entienden o porque los toman de fanáticos o por lo que sea, acá tienen un espacio. Y ni hablar aquellos pacientes que vienen que tienen algún tipo de influencia que no pueden ir a otro porque automáticamente no los van a escuchar o los van a tomar por locos y los van a mandar a medicar. Esos son los que más demanda hay porque necesitan ser entendidos, ¿no? Y no solamente vistos desde un marco psicofarmacológico donde, bueno, está delirando, alucinando, etcétera. Entonces, por eso es muy importante el discernimiento ahí. Perfecto. Celia, veo que estás con la mano levantada. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, adelante. Este, Buenas noches. yo estoy aquí desde Costa Rica, estoy en el Ah, trabajo y aproveché un momentito para meterme y escuchar. Siento que es muy interesante. Eh, eh, Esto de la psicología es un campo increíble. En mi juventud yo quería ser psicóloga, pero no, fui paciente. Y resulta que estoy escuchándote esto de los esoterismo. Y también soy católica y entre las cosas católicas yo sé que eso no es permitido, digamos, bueno, aquí. No es que no es permitido, sino que no se ve bien, no se ve con buenos ojos, no es algo que se deba hacer. Entonces, ¿cómo aplica eso, digamos, para un psicólogo católico? Eh, ¿Se puede o no se puede? ¿O es, cómo se llama esto? Es simplemente, ¿qué te digo? Una prohibición por credos. Esa sería mi pregunta y muchas A ver, gracias. Muy bonito el tema. bueno, gracias, Celia. gracias. En estricto, no, no se puede. Eh, Porque tenemos que conocer el funcionamiento, y es completamente incompatible que un psicólogo sea católico y que a la vez, eh, a ver, impulse a que haga alguna técnica o que deje pasar que hace alguna técnica. Obviamente que el paciente es libre de hacer lo que tenga ganas de hacer, pero de mínima, hacer algún comentario, ¿no? De dichas técnicas. Y a mí me ha pasado que personas que estaban dubitativas porque una amiga le recomendó que no sé qué, y vos bajás una información y ya lo empiezan a recalcular. Obviamente que la persona puede ir a hacerlo igual, pero en muchos casos dicen, ah, no, es verdad, tenés razón. O sea, es completamente incompatible cualquier técnica New Age, pero cualquier técnica por la fuerza que está detrás con un psicólogo que se dice católico. El tema es que lamentablemente esto no se habla mucho y hay muchos hasta sacerdotes que impulsan que se hagan estas cosas, ¿no? Sí, y nada más quería agregar a eso que vos decías, Pablo, porque lamentablemente no solo psicólogos, sino también muchos religiosos y sacerdotes y religiosas, Sí, ¿verdad? Inclusive sí. movimientos de la iglesia, en Facebook se ve muchísimo, retiros, ¿verdad? Con componentes de la nueva era, ¿verdad? Sí. Entonces, pues hay que reconocerlos, ¿verdad? Hay que reconocerlos. Pues el profesional como Pablo, pues la iglesia no le va a prohibir, ellos tienen su ejercicio profesional, ellos parten desde la ética, desde su ética y desde su fe también, ¿verdad? Entonces, eso es algo que también es muy personal y que hay que entender, ¿verdad? No hay una directriz directamente porque la iglesia no puede ejercer presión sobre el ejercicio profesional de nadie, Ujú, ¿verdad? ujú. Nada más para entender, y es lo que acaba de decir Pablo, ¿verdad? Aquí es un tema más de libre voluntad, ¿verdad? Pero pues, si hay la posibilidad, pues hay que estudiar también la sana doctrina. Si no veo que no hay más preguntas, Pablo, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo. Yo sé que ya es tarde allá en Argentina, así que es un gran sacrificio. Te agradecemos muchísimo siempre tu colaboración y tu aporte, que es no solo rico desde la teoría, sino sobre todo en la práctica y esa gran experiencia que tratamos de que vos la compartas con todos nosotros. Te Muchas esperamos gracias, Javier. nuevamente, ojalá pronto. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana también con este tema también de María, de la psicología y la teología. Muchas gracias y feliz noche. Hasta luego.